Para mí el cine documental es estar preocupado por la época en la que vives, por la sociedad, por lo que le ocurre a la gente, por lo que ocurre alrededor tuyo, y en general es como una mirada fuera de uno mismo. Sí, intentar retratar la realidad de la manera más limpia posible. Eso es como uno de las guías que tenemos para enfrentar cada proyecto, o en este caso la película, o el seguimiento de cosas, o las crónicas que vamos haciendo por la ciudad donde estamos, ¿no? Que es donde trabajamos. Creo que, no sé muy bien de qué parte de Gamoneda es, del blues castellano que sea, pero dice que el otro entró en mí. Entonces hay un punto en el que miras hacia afuera, pero también se tiene que generar como a base de conocer un momento en el que el otro es como la dirección se cambia, ¿no? Entonces es como viene hacia ti. Una apertura, ¿no? Una apertura democrática, un escuchar, y con esos parámetros uno puede ser partícipe de algo. Entonces, en base a eso... es un poco como empiezas ya a trabajar. Bueno, punto de vista, la verdad que es la primera vez que estamos, pero conocíamos de hace ya tiempo, sobre todo por las publicaciones. Nos habíamos hecho con la primera de Cine Ensayo de hace ya bastantes años, no sé de qué edición podría ser, y luego también, una vez de estas que estuvimos de paso, también compramos el del cine japonés, que justamente hay ahora, bueno, que hay unas películas sobre uno de los autores. Y así pues siempre nos ha parecido un festival que era muy interesante, pequeño, pero con ganas, o sea, como arriesgándose y algo como distinto dentro del panorama que hay en general en España, ¿sabes? Lo interesante es que hay un lugar para un público que quiere detenerse un poco en las historias, y uno está acostumbrado ya a no tener paciencia, a ver plataformas por un tubo, a la cosa inmediata, a la experiencia rápida y a toda una inmediatez que no es así, porque la vida en general no es así. Entonces, ese consumo que es evasivo, desde estos lugares se plantea el otro lado, ¿no? Donde hay una reflexión, donde hay un pensamiento, donde hay una manera es un sitio de resistencia realmente frente a ese tipo de cosas. Otra velocidad, digamos. Eso es importante. Para nosotros hacemos cosas más lentas, ¿no? No, y luego ya de por sí el documental, también yo creo que la gente que va a ver las cosas, lo que es muy interesante son las formas de contarte algo, porque a veces si tú lees digamos una sinopsis o pues va sobre esto, y entonces, bueno, el documental es cómo imagina, o sea, tiene un proceso de imaginación tremendo de que tú piensas que, o sea, lees una cosa y te sorprendes porque al final ves otra cosa, contada de una forma completamente distinta, interesante, relacionando muchas cosas. Y bueno, eso es un poco, nos parece un sitio, vamos, siempre nos ha gustado mucho. Teníamos un pequeño texto, teníamos un proyecto que teníamos que terminar y necesitábamos una narradora. Y por esas cosas, pues conocimos a Mercedes, que era una chica joven paraguaya que estaba en Cuenca con su marido y su hija, y entonces nos encantó la voz, nos gustó muchísimo cómo hablaba, sin hablar, o sea, solo el castellano, ¿sabes? Como que decimos, esta persona, digo, podría encajar perfectamente, ¿no? Y entonces así fue el primer encuentro, y ya Cristian dijo, fíjate, es paraguaya, habla guaraní, y entonces pues todo ese texto que teníamos armado, pues hizo ese texto, pero luego a la par nos interesó tanto que se abrió otro mundo. Y empezamos y a ahí conocer es donde empezamos. al resto de
de chicos que están en Cuenca y poco a poco empezás a hacer cosas y empezás a interaccionar, a conocerte, a colaborar con ellos y a partir de ahí sale la idea de ir registrando un poco cómo es esa llegada de ellos a Cuenca y cómo es el choque, ¿no?, entre culturas, si querés, porque es fuerte, ¿no? Que remite un poco también a una visita anterior, ¿no? De hace muchísimos años, ¿no? Entonces es como un viaje de vuelta, ¿no? Entonces ahí se juntaban como dos tiempos y dos mundos en los cuales podíamos estar con ellos, acompañarlos y hacer ese registro, ¿no? Esa crónica de... Pero al principio no teníamos idea de hacer una película para nada, o sea, no... Estábamos ahí y hacíamos, como sabían que hacíamos vídeo, foto, pues registrábamos mucho de los eventos que hacían así colectivos, nos invitaban, cumpleaños, bodas, baby shower, íbamos grabando, pero a la par ahí ibas conociendo gente y entonces ahí ya se generaba una amistad y ahí ya entras de lo colectivo, empiezas a entrar en lo personal. Y entonces un poco eso se mezcla. Hay momentos que son colectivos y luego pasajes que son pues de ese trabajo personal que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. O sea, primero era como esta sensación de, primero hemos grabado suficiente y esto puede ser una película o podría ser una película. Luego, ¿qué más hace falta? ¿Qué más grabamos? ¿Seguimos grabando? Hasta que un día decides, bueno, yo creo que ya como que hay suficiente grabado. Al tener una cámara antigua también ayudaba mucho que como tienes que pasar la película, que no es como en disco duro que directamente, pues eso, el volcado, como tiene que ser en tiempo real, pues ibas viendo, ¿sabes? Luego también es cierto que había bodas y algunos cumpleaños, y entonces hacíamos pequeños vídeos para que ellos tuvieran de registro de ese evento. Pero luego ya fue, cuando ya pensamos que teníamos todo, mirar muchísimo el material. Y ahí ya empezamos a trabajar con algunos de los chicos y chicas. Para cosas que faltaban, pensábamos. Para, sí, intentar como ver qué líneas se estaban abriendo y qué cosas te iban contando, nos íbamos contando de sensaciones, de cómo estás, de cómo es la vida y todo eso. Y a partir de ahí ya ibas como cerrando el camino hasta encontrar ya algo más definitivo. Bueno, nosotros trabajamos sin un guión, no escribimos lo que se va a decir ni nada de eso, entonces es un poco por sentido común, por diálogo, por negociación, no hay un criterio de... Claro, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, con lo cual tampoco es que sí que tenemos distintas opiniones sobre cosas, pero en general es como de hablar mucho las cosas. Y si cada uno está en una cosa, ve cosas, las pone luego en común, y entonces ahí es como, ¿te ha interesado esto? ¿Qué piensas de esto? Oye, mira qué le pasa a tal o a cual, y entonces así es como también, o sea, es como después de estar con gente, poníamos en común, pero como realmente como un trabajo informal, un diálogo. Y bueno, obviamente siempre andamos pensando en muchas cosas, sobre cosas que podían funcionar, sobre sensaciones, sobre dónde podían ir, dónde podía estar más el interés. Y luego también nos ocurrió una cosa, que esto es tal cual, así verídico, que en la edición nos llevó muchísimo tiempo, porque era una concentración o sea, cuando has estado grabando tanto tiempo, sin guión, sin, digamos, una estructura lineal, pues te ves con un montón de material que para conectarlo y para buscarle sentido, pues lleva mucho tiempo. Entonces, miramos mucho y luego ya cuando una vez lo teníamos prácticamente como encajado, había muchas partes en guaraní
que claro, desconocíamos el significado, ¿vale? Porque igual hay veces que nos podían relatar la cosa en castellano o en guaraní, pero a veces era simplemente guaraní, tampoco como no hacemos un trabajo de, vale, esto me cuentas, vamos a escribirlo, o sea, del oral a lo escrito y luego del escrito al oral, eso no es nuestro caso, es tal cual sobre una directriz, los chicos hablan libremente sobre, o sea, sin nosotros saber qué están diciendo. Y entonces fue se reveló como una capa de sentido en la película cuando ellos iban viniendo a traducir sus partes, ¿no? Y entonces era como, ostras. Como que iba todo encajando perfectamente y todo tenía una como lógica. De repente consiguió pues eso, una lógica. Y eso la verdad que fue para nosotros sorprendente. Sí. Como de revelarse, ¿no? De decir, pues vaya, pues al final la temática pensábamos que iba más sobre una cosa y luego resultó que iba de otra y se enlazaba hasta mejor, ¿sabes? Sí, te quita un poco la intervención de una figura como un director que puede corregir una palabra, un matiz, al no conocer el idioma, ahí no estamos muy alejados. Bueno, claro, escuchas y estás familiarizado, te gusta cómo está dicho, los momentos. Entonces, bueno, eso fue la verdad que curioso. Y obviamente ha habido mucho aprendizaje. ¿Sabes? Ha sido hacer y aprender, o bueno, aprender haciendo, ¿no? Hay como varias interpretaciones. La idea es que cuando uno, en el tiempo de ocio o en el tiempo de, digamos, de dormir, o cuando uno está, o se prepara para dormir, uno está pensando cosas, uno está haciendo balance del día, uno está como definiendo su destino, ¿no? Como se suele decir. Entonces, eso es una actividad y eso es el trabajo. Ese es el trabajo mental de imaginar qué vas a hacer si alguna vez volvés a esa patria que dejaste, o te reintegras en la sociedad de una manera mejor, si te querés integrar. Entonces todo eso es un trabajo. Entonces juega con ese sentido de la noche como algo espiritual, pasivo, o como algo... Sí, como libre, ¿no? Donde no hay barreras, ¿no?